Y bien, como le decía yo ahorita, hermanos, nosotros vamos a entrar en esta nueva serie que se ha titulado Doctrinas Erróneas de nuestros días. ¿Okay? Y el tema que vamos a estar viendo nosotros como número 1 es ungir con aceite para protección. ¿Okay? Ese es el tema que vamos a estar viendo nosotros. Si es bíblico ungir con aceite para que nosotros recibamos protección. Y en Salmo 133, 1, dice la Escritura: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Y respecto de esto, de este mensaje, más bien de este salmo, de esta escritura, yo lo tomé porque aquí habla sobre el óleo, ¿sí? Dice la escritura en el verso 1: mirad cuán bueno y cuán delicioso, ¿verdad? Agradable. Cuán bueno y cuán agradable es habitar, es morar, es permanecer. ¿Quiénes? Los hermanos, dice, juntos en armonía. Y esta palabra de armonía, hermanos, es igualdad. Es muy bueno delante de Dios de que usted y yo estemos habitando, estemos morando, estemos viviendo, estamos permaneciendo en igualdad. Y esa igualdad, hermanos, pues simplemente nos hace ver de que nadie es mayor o nadie es más que nadie, o alguien sea menos que alguien. ¿Ok? Usted y yo necesitamos estar en armonía. Usted y yo debemos de estar habitando y estar permaneciendo de esta misma manera, vernos en igualdad. Que usted me vea a mí de una forma no superior, yo verlo a usted y yo tratarlo a usted también de una forma no inferior. ¿Por qué? Porque delante de Dios no somos más unos y otros menos. Que tengamos nosotros algún ministerio diferente y que respecto de ese ministerio haya más responsabilidad, eso nosotros lo entendemos. Hay ministerios que tienen un poquito más responsabilidad, vamos a llamarlo, en cuestión de las cosas de Dios que otros ministerios, pero delante de Dios y para la iglesia, para el cuerpo de Cristo, todos somos iguales. Todos nos necesitamos unos a otros. Amén, hermanos. Usted no puede hacer todo lo de aquí de la iglesia aun cuando usted lo conozca, o yo no puedo hacer todo a la vez aunque yo lo conozca. Es algo imposible. Ahorita nosotros debemos de ser personas humildes para reconocer de que necesitamos la ayuda de los demás. Y esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Que nosotros somos un cuerpo, ¿verdad?, en Cristo, o somos el cuerpo de Cristo en el cual hay manos, hay pies, hay orejas, hay ojos, ¿verdad?, hay nariz, etcétera, etcétera, y que todos se ayudan mutuamente. Amén. Ok, entonces dice, los hermanos juntos en armonía, en igualdad. Eso es bueno, es agradable delante de Dios que nosotros vivamos y convivamos de esta manera. Versículo 2, es como el buen óleo, dice, sobre la cabeza. Esa palabra ahí traducida óleo significa aceite. Es como el buen aceite sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba. Y ahí ya muestra un personaje, la barba de Aarón. Y sabemos que Aarón fue el hermano de Moisés y fue el sumo sacerdote. Y baja hasta el borde, dice, de sus vestiduras. 3. Como el rocío de Hermón, la montaña más alta de allá de Palestina, dice, como ese rocío, dice, que desciende sobre los montes de Sión. Ese rocío dice que baña y cubre los montes de Jerusalén, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿En dónde envía Jehová bendición y vida eterna? Cuando usted y yo estamos conviviendo, viviendo, morando, permaneciendo en igualdad, en armonía. Amén, hermanos. Cuando usted y yo tenemos paz, es donde Dios viene, se manifiesta, y dice la escritura, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Bien,
Entonces, en el versículo 2 dice, es como el buen óleo, aceite. Y vamos a ver nosotros, el primer punto, veamos a qué aceite se refiere. Yo lo voy a invitar, hermano, que usted ahora sí agarre su Biblia. Vamos a estar nosotros, ¿verdad?, usando nuestra Biblia el día de hoy, un poco más que anteriormente, y vaya a Éxodo capítulo 30, versículo 22. Vamos a ver a qué aceite se refiere, a este aceite que fue derramado sobre la cabeza, dice, y que fue la cabeza de Aarón, ¿verdad?, que dice el Salmo. Éxodo 20, 22 dice la Escritura: habló más Jehová a Moisés diciendo, tomarás especias finas, de mirra excelente, 500 siclos. Esos 500 ciclos, hermanos, simplemente es una medida, ¿ok? Es una medida en gramos. Dice, excelente 500 ciclos. Y dice, y de canela aromática la mitad. Esto es 250 ciclos también. Es como hoy en día, ¿verdad? Nosotros tenemos los kilogramos, tenemos los gramos, tenemos las libras. Y luego sigue diciendo, de cálamo aromático, dice 250, ciclos, 24. De casia, 500, según el ciclo del santuario. Y luego dice, y de aceite de olivas, un hin. El un hin o el hin, hermano, también es una medida, pero ya es en mililitros, ya son en litros. Ahorita en cuestión de los ciclos son en gramos. Bueno, no nos vamos a meter mucho respecto de esto para nosotros adelantar. El versículo 25 y dice, y harás de ello, ¿qué dice? El aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Dice, con él ungirás, escuchen bien, vamos a ir poniendo atención, con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás, ¿verdad? Cuando los unjas con ese aceite de la santa unción, dice, así los consagrarás, y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado, será apartado, ¿sí?, para el servicio de Dios. 30. Ungirás también, dice, a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, dice, ni haréis otros semejantes. Está prohibido de que alguien haga un aceite como este, conforme a su composición. Dice, santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Versículo 33, cualquiera que compusiera un ungüento semejante y que pusiera de él sobre extraño, dice, será cortado de entre su pueblo. Amén, hermanos. Vayamos ahí al capítulo 29 de ahí de Éxodo, un capítulo anterior, 29:4. Dice la Escritura, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, a la entrada, ¿verdad? Dice, y los lavarás con agua en el lavacro. Dice, y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod, y pondrás la mitra sobre su cabeza o el turbante, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Sí, la diadema esa de oro que tenía en la frente, donde le decía santidad a Jehová. Versículo 7. Luego tomarás, ¿qué
¿qué? El aceite de la unción, y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras. Y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así dice, consagrarás a Aarón y a sus hijos. Amén, hermanos. Aquí tenemos nosotros estas lecturas y sabemos que el tabernáculo fue construido conforme Dios se lo mostró a Moisés y le dio, ¿verdad?, cómo iban a ser sus medidas, cómo iban a ser cada utensilio, lo de la mesa, lo del candelabro, el lavacro, donde se ofrecían los sacrificios, lo del incensario, la misma arca del pacto, todas las dimensiones que Dios le mostró a Moisés y las formas que Dios le mostró a Moisés, así fue como se hizo el tabernáculo. Ok, más también Dios le dijo a Moisés cómo iban a ser las vestiduras del sumo sacerdote y de los sacerdotes. Amén. Pero también aquí nosotros estamos viendo que también Dios le dijo a Moisés cómo iba a ser ese aceite, ese ungüento. No iba a ser solamente un aceite cualquiera, o un aceite nada más, o el aceite solo de oliva, o de olivo, que ahorita nosotros vamos a hablar respecto de eso, sino que le dio ingredientes para que se preparase, ¿verdad?, el aceite de la santa unción, o de la unción santa. Ese aceite, hermanos, es el aceite que está hablando Salmo 133. Ese aceite que se le derramó sobre la cabeza de Aarón y que desciende, ¿verdad?, por su barba hasta tocar sus vestiduras, ese es el aceite santo que se le derramó al sacerdote. Y dice la Escritura, nosotros conforme lo que estamos leyendo ahí en Salmos, dice, es como el buen óleo, es como ese buen aceite. ¿Qué está comparando la Escritura cuando usted y yo estamos conviviendo en armonía? El aceite fue algo especial de parte de Dios para el pueblo, fue algo único, y cuando usted y yo estamos conviviendo en armonía, aquí la Escritura dice, es como ese aceite. Cuando ustedes están conviviendo, cuando ustedes están habitando de esta forma, de esta manera. Bueno, pero nosotros vamos a estar hablando respecto de lo que yo le dije, ungir con aceite para protección, pero quise llamarlo respecto de esto para que nosotros veamos a qué aceite se refiere y nosotros entonces seguir el mensaje. Este aceite fue utilizado para consagrar, como lo hemos visto, tanto a personas como objetos. El tabernáculo de reunión, con todo lo que estaba dentro y todo lo que también estaba afuera, fue consagrado con este aceite. Miramos también que tanto los sacerdotes, Aarón y sus hijos, también fueron consagrados con este aceite. Bueno, ese óleo que nosotros estábamos viendo ahorita en Salmos, nos hemos dado cuenta que es el aceite de la santa unción. Amén. Ese aceite, hermanos, ya lo miramos. Fue algo que Dios estipuló, fue algo que Dios ordenó, fue algo que Dios pidió. No fue de que se le ocurrió a Moisés o a alguien, sino que Dios dijo, elaboren este aceite, porque este aceite va a tener su fin. ¿Ok? Bueno, vamos a adelantar nosotros. ¿Qué más se ungió con este aceite? Vayamos a 1 Samuel 9:27. Vamos a estar nosotros viendo algunos versículos, hermano, para que vaya ahí corriendo a su Biblia y nosotros adelantar. ¿Qué más se ungió con este aceite? En 1 Samuel 9:27, ¿sí?, dice la Escritura, y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl, di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado. Mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Es lo que está hablando, ¿verdad?, el profeta Samuel a Saúl. El capítulo 10, verso 1, siguiendo, ¿verdad?, la Escritura y seguido, dice, tomando entonces Samuel una redoma, un frasco de aceite, dice, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel?
¿No te ha ungido Dios? ¿Dios no te ha apartado para que tú seas príncipe de Israel? Vayamos ahí a 1 Samuel 16:13, unos capítulos más adelante. Voy a irlos diciendo, hermanos, y voy a irlos leyendo. Usted, si quiere poner atención aquí, ponga atención al mensaje si quiere y me quiere acompañar. Yo creo que hasta mejor, porque ahí se le van a quedar muy bien grabados respecto a lo que nosotros estamos hablando. 1 Samuel 16:13 dice: y Samuel, otra vez el profeta Samuel, tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Ok, este versículo, hermanos, nos muestra que el Espíritu Santo descendía sobre la persona que era ungida. Ok, vayamos ahí en 1 Reyes 1:39. 1 Reyes 1:39 dice la Escritura: y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, dice, ungió a Salomón, y tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo: viva el rey Salomón. Ok, aquí dice que el sacerdote Sadoc tomó el cuerno, ¿verdad?, del aceite. Entonces nosotros estamos viendo que a personas sean ungidos para un fin, para un propósito, para algo especial que Dios había dicho, que Dios había determinado. Amén. Dios fue quien mandó que se ungiera a estas personas. Al profeta Samuel no se le ocurrió esto. Dios de antemano ya le había dicho al profeta: me ungirás a Saúl, ¿sí?, a hijo de Cis, lo ungirás por rey. Y nosotros conocemos que Saúl fue el primer rey de Israel. El segundo rey lo encontramos también aquí, que fue David, y también fue el mismo profeta Samuel que había ungido a Saúl, ahora ungiendo a David. Amén. Pero por orden de Dios. Y también vemos cómo fue ungido Salomón, que Dios ya le había dicho a David que a través de su generación iban a venir, ¿verdad?, los reyes, iba a venir el rey. Bien, entonces, ahí en 1 Reyes, en ese mismo libro, capítulo 19, verso 15, 1 Reyes 19:15, dice la Escritura: y le dijo Jehová, ve y vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Pero si se dan cuenta otra vez, dice el versículo, dijo Jehová, mandó Jehová. Versículo 16, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás, dice, por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, dice, o Mehola, ungirás para que sea, ¿qué?, profeta en tu lugar. Amén. Aquí ya encontramos nosotros cómo fueron ungidos otros personajes, otras personas refiriéndose a este aceite, el aceite de la santa unción. Dice, para recapitular, hermano, un poquito, ahorita hemos visto que Dios fue quien ordenó cómo se haría y qué ingredientes se usarían para el aceite de la santa unción. Dios prohibió que se elaborara un aceite similar a este y que fuera usado como uso personal, porque sería muerta tal persona, dice, que lo imitara. 3. Este aceite se elaboró con el fin de ungir tanto a personas como objetos, con el fin de ser consagrados para el servicio a Dios. Y hay que tener en cuenta esto que usted está ahorita escuchando, hermanos, para que a nosotros se nos afirme precisamente esto. El tabernáculo y todo lo que tenía, a sacerdotes, a reyes y a profetas, fueron ungidos con este aceite. De aquí en fuera, hermanos, ahorita o hasta ahorita no encontramos nada más. No estamos viendo absolutamente nada más.
respecto que utilizaban este aceite. Miramos que la persona ungida con él, el Espíritu Santo también descendía sobre ella para guiarla y no para manipularla. ¿Ok? Miramos en el caso que la Escritura lo dice claramente con el rey David, en el caso del rey David, que el Espíritu Santo vino sobre de él y que desde ese momento, ¿verdad?, estuvo con el rey David, o con David, porque todavía no era rey, pero vino sobre la persona de David. ¿Para qué? Para guiarla y no para manipularlo. Ahorita, en nuestros días, ¿sí?, y siempre, Dios no ha enviado su Espíritu Santo, o no podemos ser ungidos, o no podemos nosotros ungir con aceite y que en ese momento aquellas personas empiecen a hacer cosas fuera de orden. Dios no manipula a la gente, Dios sí guía a la gente, Dios instruye a la gente, Dios nos enseña a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra, pero es usted y yo quien obedecemos o quien desobedecemos. Aquí está el caso del rey Saúl y el caso del rey David. Sabemos que Saúl se rebeló en contra de la palabra de Dios, por eso Dios lo desechó y fue y tomó a David. Hay una gran enseñanza aquí, en el sentido de que realmente nadie es indispensable para las cosas que Dios quiere hacer y que quiere lograr. Usted y yo no somos indispensables para estar ocupando cierto puesto y pensar y decir, si yo no estoy allí, a ver qué van a hacer. No, si usted y yo no queremos servir a Dios, hermanos, para Dios no es ningún problema. Él nada más va a agarrar y nos va a hacer para un lado y va a levantar a aquel que realmente quiera. Bien, entonces, nosotros aquí, respecto a lo que estamos viendo hasta este tiempo, ahorita pues es importante, hermanos, mencionar que uno de los símbolos del Espíritu Santo es el aceite, ¿verdad? También lo encontramos como la paloma que descendió, ¿verdad?, sobre Jesús en su bautismo. También este es un simbolismo en cuestión del agua, el fuego y el viento. Pero ahorita el aceite es un simbolismo del Espíritu Santo, ¿ok? Que es de lo que nosotros estamos viendo y eso es lo que nos vamos a estar enfocando. Y hermanos, aquí puse yo una nota, ¿sí? El aceite de la Santa Unción no tenía ningún poder milagroso. No les daba poder a las personas o a los objetos que eran ungidos con él. Su uso fue únicamente para consagrarlos al servicio de Dios. Ningún aceite del Antiguo Testamento, ningún aceite del Nuevo Testamento y ningún aceite, hermanos, en nuestros días tiene algún poder milagroso o un poder sobrenatural. Al menos, hermanos, de parte de Dios, no. ¿Ok? El aceite de la Santa Unción no tenía ese poder. El aceite que vamos a ver nosotros respecto en el Nuevo Testamento tampoco tenía un poder sobrenatural o milagroso. Bien. Ahora, estamos viendo lo que ya les dije ahorita, de que les recapitulé respecto de este aceite, para ir nosotros ya entrando y ir llegando respecto en cuestión del aceite y de lo que se está viniendo haciendo en nuestros tiempos. Bueno, pero antes, hermanos, vamos a hablar sobre el aceite de olivo, ¿sí?, y sus usos. Ya no vamos a estar hablando sobre el aceite de la Santa Unción, vamos a estar hablando del aceite de olivo y sus usos. El aceite de olivo era extraído al comprimir las aceitunas. Se dice que casi, fíjense nada más, se dice que casi las 3/4 partes de la aceituna contiene aceite. Una aceituna, dice que casi las 3/4 de esa aceituna contiene aceite, o sea que es mucha cantidad lo que tiene una aceituna. Bueno, el aceite de olivo, pues, el aceite de olivo, que es el que conocemos hoy, también era extraído, ¿verdad?, precisamente pues de las aceitunas, lo que es el fruto del olivo. Bueno, algunos de los usos de este aceite de olivo, ponga atención, se los voy leyendo, ¿ok? Son usos comunes, o fueron usos comunes, fueron usos corrientes, ¿sí?, que los israelitas lo usaban, el aceite de olivo, y que hasta la fecha, sin lugar a dudas,
Mucha gente sigue usándolo quizá para algo semejante. Bueno, uno de los usos fue parte, que ya lo miramos, o ingrediente para elaborar el aceite de la santa unción. ¿Ok? Ese aceite de olivo fue parte o ingrediente para elaborar el aceite de la santa unción. Realmente el aceite de olivo en sí no fue el aceite de la santa unción, sino que juntamente con el mirra y lo que miramos ahorita en cuestión de esas especies aromáticas, se preparó ese aceite de la santa unción. Bueno, se usaba para presentar diferentes ofrendas a Dios. Cuando llevaban ofrendas, ahí la encontramos en Levítico, muchas ofrendas en cuestión de cereales, en cuestión que llevaban los panes, llevaban y presentaban también este aceite, ¿sí? Y algunas de las ofrendas, de hecho, utilizaban esas ofrendas haciéndolas también con aceite de olivo. Así que se usaba para presentar diferentes ofrendas a nuestro Dios. Se elaboraban perfumes con él, ¿ok? A través del aceite de oliva. También al momento de ponerle algunas flores aromáticas, algunas especies aromáticas, se creaban perfumes. ¿Para qué? Para la gente. Se dice que las personas o las mujeres de aquel tiempo traían un collar con un frasquito aquí y traía de hecho perfume. ¿Sí? Lo agarraban y pues ahí se perfumaban rápido, ¿verdad? Ok, entonces se utilizaba también para elaborar perfume. Se usaba en la cocina, hermanos. Se usaba para guisar y también fue un ingrediente para hacer diferentes comidas. ¿Ok? Seguimos. Se usaba como combustible para el alumbrado, para ponerlo y vaciarlo en algún botecito, en alguna lámpara y prender fuego y que ese fuego pues alumbrara, ¿verdad?, la habitación. Lo usaban, hermanos, fíjense, el aceite de oliva lo usaban algunos gladiadores, ¿verdad?, los luchadores, para resbalársele al contrincante. Cuando ellos estaban peleando y que querían pues quizá abrazarlo o hacerle, no sé, algún tipo de llave, lo usaban y se lo aplicaban ellos en su cuerpo para que fueran ellos, pues se les resbalara, ¿verdad?, al contrincante. Bien. También, hermanos, se usaba como cosmético. Al terminar de bañarse la gente, se untaba con aceite como si fuera crema. Si se dan cuenta, hermanos, son muchos usos lo que se le daba y se le dio al aceite de olivo. Ahorita la gente, pues, después del baño, pues se acostumbra a agarrar crema y, ¿verdad?, untarse, ponerse. Bueno, el aceite de oliva también lo utilizaban para eso y suavizaban así su piel. Otros lo usaban para quitarse el frío. Cuando estaba muy fresco, ¿verdad?, el tiempo, ellos tenían mucho frío, dice que también ellos, mucha gente agarraba aceite y se lo untaba y que de esa forma les quitaba el frío o les protegía más del frío. Se usaba, hermanos, también como medicamento, y aquí es algo muy interesante e importante, hermanos, ver esta parte porque nosotros lo vamos a ver más adelante. Se usaba como medicamento para sanar heridas, para ayudar a los enfermos a sanarse, para que se sintieran mejor, e incluso, hermanos, también lo usaban en los animales que estaban heridos. ¿Ok? Se usaba, hermanos, como remedio para quitar o disminuir el cansancio físico. ¿Ok? Se lo aplicaban y quizá le daban ahí, ¿verdad?, en una frotada o quizá como un tipo de masaje y aplicaban, ¿verdad?, precisamente el aceite de olivo. Bueno, estos eran algunos usos que se le dio al aceite de olivo. Aquí yo puse una nota. Estos son los diferentes usos que le daba Israel al aceite de olivo y en ningún caso lo encontramos que fuera usado como para recibir algún favor milagroso proveniente de él. Es como usar hoy día lo que es el alcohol. El alcohol usted y yo lo utilizamos de diferentes formas, más bien lo aplicamos de diferente manera. En cuestión, o lo usamos de diferente manera. El alcohol lo utilizamos ahorita, incluso sirve como para combustible también, ¿sí? Uno lo pone y lo echa en una lámpara, o hay lámparas que traen su mecha y que son de alcohol, y que también sirve el alcohol para alumbrar, ¿sí? Hay encendedores también que traen ya combustible y que también encienden. En vez de llenarlo con petróleo, con otro tipo de líquido, ¿sí?, o de combustible, usan
Alcohol. El alcohol lo utilizamos nosotros para las heridas, ¿verdad? Inmediatamente hay alguna herida y nos ponemos alcohol para curarnos, para que la sangre ya deje de salirnos o se nos cierre más rápido la herida, ¿ok? El alcohol en un tiempo atrás, yo me acuerdo que lo usaba la gente, ya ahorita ya no veo yo eso, pero en la casa yo lo miré con mi mamá y mi papá, que mi mamá le daba y ella decía, te voy a dar una friega de alcohol. ¿Y qué era? Bueno, pues que mi papá se quitara la playera, se pusiera acostado en la cama y untarle alcohol, ¿sí? Y eso le ayudaba ¿a qué? A su cansancio. El alcohol, hermanos, también lo recomiendan, por decir como para las mujeres, en cuestión para despintarse las uñas. Dice que es un poquito tardado, o es un poco más tardado quitarse la pintura con alcohol, pero que es mejor para la uña, en vez de estar usando, pues, ¿verdad?, lo que llegan ustedes a usar. Entonces, era un ungüento, hermanos, ¿verdad?, el aceite de oliva, y miramos también cómo se utilizó. Pero estamos hablando en sí del aceite de oliva, no del aceite de la santa unción. ¿Ok? Yo quiero que lo separemos muy bien, hermanos, respecto de esto, porque vamos a entrar y ver ahora respecto del aceite en el Nuevo Testamento. Yo le hablé del Antiguo Testamento y yo le hablé sobre los usos particulares que se le daba al aceite, pero al aceite de oliva. Amén. Pero también miramos el aceite de la santa unción. Bueno, el aceite del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento ya no encontramos más el aceite de la santa unción. Ya no lo encontramos, ya no lo vemos, ya no lo leemos. La Escritura ya no nos lo muestra. Pero sí encontramos el uso del aceite de oliva. Amén. Y para eso lo voy a invitar a que vaya a Mateo, capítulo 25, verso 1. Mateo 25, verso 1 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, dice, no tomaron consigo aceite. Y se está refiriendo al aceite de olivo. No se está refiriendo, ¿verdad?, al aceite de la santa unción. El 4, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces, dice, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro ¿qué? Porque nuestras lámparas se apagan. Ahí encontramos nosotros que este aceite, lo que yo les dije ahorita, que lo usaban como combustible. Bien, en Lucas 7:44, acompáñame ahí a Lucas 7:44. Dice la Escritura: y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿verdad? Ya palabras de Jesús diciéndole a Simón, el fariseo que le había invitado a comer a su casa. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, dice Jesús a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, ¿verdad? A la visita se le traía en alguna recipiente agua, pues, para lavar sus pies por el polvo que había recibido, ¿verdad?, porque usaban sandalias. Y luego dice: mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Y luego dice: no me diste beso, ¿verdad?, porque también era una costumbre de recibir al invitado, de saludar a las personas con un beso. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Y luego sigue diciendo Jesús: no ungiste mi cabeza con aceite. ¿Con aceite de la santa unción? No, con el aceite de oliva. Mas esta ha ungido con perfume
mis pies. Entonces, el anfitrión, hermanos, era lo que hacía con el visitante o con aquel viajero que en cierta forma le daba posada. Lavar sus pies ahí, ¿sí? Bueno, saludarlo, ¿verdad? Con un beso y también enjugar, ¿verdad? Su cabeza, es lo que encontramos nosotros en la Escritura. Y todo esto, hermanos, era para atención a la visita. Como hoy en día usted y yo llega una visita, llega agitada, llega acalorada y luego aquí en Tucson no hace calor, ¿verdad? No, inmediatamente le decimos, siéntate aquí y lo ponemos incluso hasta en el lugar quizá más fresco de la casa. Y si no está tan fresca la casa, hasta andamos ahí apurados para traerle al menos un abanico. Inmediatamente le ofrecemos agua, ¿verdad? O quizá un café, algo. ¿Por qué? Porque es la atención nuestra. Entonces eran cosas respecto a lo que nosotros estamos leyendo, que eran atención a la visita. ¿Ok? Bueno, ahí encontramos entonces nosotros sobre el aceite de oliva. Ahí mismo en Lucas, pero ya en el capítulo 10, verso 30, vayamos más abajo, ahí en ese capítulo 10, verso 30, dice la escritura, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron. Dice, e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. O sea, no se paró, no le hizo caso. Dice, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. También no hizo caso, agarró y se fue. Tanto uno como otro, dice la escritura, que vieron. Dios les mostró, ahí está una persona herida, ahí está una necesidad, ahí se necesita hacer algo, se necesita de tu trabajo, se necesita de lo que tú puedes hacer, allí. Pero más sin embargo, dice la escritura que ellos se fueron de largo. Pero dice el versículo 33, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, dice, vendó sus heridas, echándole ¿qué? Aceite, ¿verdad? Y también dice, y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Nosotros sabemos que esto pues lo del buen samaritano, ¿verdad? Bueno, aquí vemos el aceite como un remedio, como un medicamento, que lo encontramos nosotros en el Nuevo Testamento. Yo se lo dije, que es donde nosotros ya estamos viendo y estamos viendo escrituras en donde encontramos que se menciona el aceite de oliva. Marcos 6:12 es algo que nosotros ya leímos en los mensajes pasados. Marcos 6:12 dice la escritura, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios, y dice, y ungían con aceite a muchos enfermos, los sanaban. Amén. Los sanaban, hermanos, porque les habían puesto aceite. ¿Verdad que no? Nosotros sabemos, el aceite no tiene, hermanos, algún poder milagroso, algún poder sobrenatural, pero era una costumbre. ¿Ok? Vamos a ver nosotros ahí Santiago respecto de esto que está muy relacionado a lo que acabamos de leer. Santiago 5:14. Dice la escritura, ¿está alguno enfermo? ¿Verdad? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. ¿Y qué más dice? Ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ok, si tú antes ungías a las personas enfermas con aceite, dice, ahora, úngele con aceite, pero dice, úngele con aceite en el nombre del Señor. Amén. Bueno, el versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo. ¿Qué es lo que sanaba al enfermo? ¿Qué es lo que salvaba al enfermo? ¿El aceite en el nombre del Señor o la oración en sí?
¿verdad? ¿Para qué estoy haciendo esta diferencia, hermano? En el sentido de que el aceite no tiene algún poder sobrenatural, no tiene ningún poder en sí. Más sin embargo, la Escritura nos ha mostrado que tanto los discípulos y aquí Santiago, que utilizaban el aceite para los enfermos. Hoy en día, ¿podemos nosotros usar ese aceite? La pregunta sería, ¿a cuál aceite? Y pues es el aceite de oliva. Este aceite de oliva que nosotros vemos en algunas iglesias que tienen su frasquito y que en cierta forma lo utilizan, y ahorita vamos a ver nosotros para qué ellos lo utilizan, ¿sí? La pregunta es ahorita, ¿es necesario que nosotros realmente tengamos que poner aceite de oliva a la persona? Si antes lo hacían para mejorar o que se sintiera más confortable el enfermo. Más sin embargo, aquí la Escritura dice que tanto los apóstoles como Santiago dice, pónganlo, pero ahora en el nombre del Señor. Ahora nosotros, todos nosotros como cristianos, si llevamos el orden correcto, como Dios nos lo enseña, antes de hacer cualquier cosa hay que ir delante del Señor y exponérselo, ¿sí o no? Cualquier cosa que usted quiera, dice la Escritura, ven y dímelo, ven y expónmelo. No andes haciendo planes, todos tus planes que tú quieras, no, ven y dímelos. No digas, voy a ir, como dice la Escritura, voy a ir mañana, me voy a embarcar, voy a traficar voy a comprar mercancía, la voy a vender y voy a sacar riquezas. Dice Jesús, no digas eso. Si Dios quiere, mejor diga así, si Dios quiere esto y lo otro, lo voy a hacer. Pero dice la Escritura, nos anima mucho a que nosotros vengamos y oremos, ¿verdad?, a Dios respecto a lo que nosotros ocupamos y necesitamos. Un ejemplo, si yo necesito ir al médico, ¿qué es lo que debo de hacer primero? Orar a Dios, ponerme en las manos de Dios. Señor, voy a ir a tal lugar, voy a ir al médico, esto y lo otro. Ya me pongo en las manos de Dios, ya oré. Llego con el médico me atiende y el médico me da el medicamento, me da una receta para que me compre dicha medicina. Y cuando yo tengo aquello, ¿qué hacemos con el medicamento? Agarramos y nos lo aventamos, ok. Pero ahora, Señor, en el nombre tuyo me voy a tomar esto. Usted y yo, si hacemos las cosas correctas en nuestra mesa, ¿verdad que no nos sentamos y empezamos a comer? No, ahora nos sentamos y oramos. Ahora, al momento de orar, sigue siendo la misma comida, ¿sí o no? Si no oráramos, sigue siendo la misma comida. Pero el caso es que la oración hace la diferencia. Porque nosotros oramos para que Dios santifique esa comida, para que nos haga de provecho, para que nos caiga bien, que si hay algo ahí que de cierta forma nos va a dañar a través de la oración, y yo creo que muchas veces Dios lo ha hecho, de que esa comida que posiblemente está un poquito echada a perder o está echada a perder, y que no la hemos comido, no nos ha hecho daño. ¿Pero por qué? La oración, santificarla, ¿verdad?, a través de la oración. La diferencia, hermanos, es la oración. Ahora, nosotros estamos viendo respecto de estos. ¿Se apagó? Ok, a ver, bájale poquito, Iván. Sí, bueno, entonces estamos viendo nosotros sobre estos pasajes. El caso es hoy. Ahora tenemos que ir y hacerlo de esta forma. Es la forma que el Nuevo Testamento, que tanto los discípulos como ahorita Santiago manda que se haga, ¿sí? Y estaba yo leyendo respecto de esto mismo, y al momento de ungir con aceite, decía este comentarista, al momento de ungir tú con aceite a esta persona enferma, es que simplemente lo que estás llevando a cabo es que el Espíritu Santo, como es símbolo del aceite, ya va a estar trabajando en él, ya va a estar trabajando en esa persona que está enferma. Pero nosotros vamos a orar. ¿Por qué? Por el enfermo. Y sigues diciendo la Escritura ahí en Santiago 5, el versículo. Ya se acabó esto. Bueno, ninguno de los dos. Voy a hablar fuerte, hermanos. ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? Bueno. Entonces,
En el versículo 17, en el capítulo 5 de ahí de Santiago, dice la Escritura: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Dice, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió, dice, sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y dice el versículo 18, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra, dice, produjo su fruto. Amén. Amén. Entonces, pero dice seguido a lo que estamos nosotros leyendo, de que un hombre semejante a usted y a mí, dice que oró fervientemente, haciendo alusión Santiago que la oración es lo importante, la oración es la clave. Usted y yo debemos de orar. En la oración está la respuesta de parte de Dios en usted, en mí, respecto de lo que nosotros queremos, respecto de lo que nosotros le estamos pidiendo, ¿ok? Y estoy haciendo un poquito hincapié en estos versículos porque tanto los apóstoles como los discípulos que fueron enviados utilizaron aceite. Más sin embargo, esos enfermos que fueron sanados por los discípulos, en el pasaje paralelo encontramos de que Jesús los mandó y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que la gente fuera liberada, para que aún los muertos resucitaran, y para que los leprosos fueran limpiados, y a los enfermos sanaran. Amén. Entonces Dios, Cristo, cuando los envió, les dio autoridad. Ahora bien, vamos a seguir nosotros respecto de el aceite de olivo hoy en nuestros días o en la actualidad, ¿ok? Y es lo que yo quería llegar y entrar en este punto, diciéndole todo lo demás. Creo que ya viene el micrófono, me voy a esperar. Disculpen, hermanos. ¿Sí prendió, Iván? Sí, gracias. Sí. Bueno, ok. Bueno, entonces, ¿por qué todo llevarlos del aceite, o hablando del aceite desde el Antiguo Testamento, en cuestión del aceite de la Santa Unción, en cuestión de para qué fue elaborado, para qué fue hecho, cuál fue su propósito? ¿Por qué hablar nosotros del aceite de oliva y sus diferentes usos? ¿Por qué hablar nosotros en la escritura del Nuevo Testamento, donde nosotros encontramos los pasajes que hablan del aceite de oliva y no del aceite de la Santa Unción? Porque ya no lo encontramos, ¿verdad? Para llegar a este punto, el aceite de olivo hoy en nuestros días, en nuestra actualidad. Hoy en nuestros días la gente usa el aceite de oliva para ungir, y vamos a ver, para ungir las casas, carros, instrumentos, computadoras, televisiones, estéreos, etcétera, etcétera, etcétera. Unos dicen que es para consagrar las cosas a Dios, cuando el único aceite para este fin de consagrar era el aceite de la Santa Unción, el cual Dios dijo: elaboren este aceite, porque a través de este aceite todo lo que ustedes unjan será consagrado a mi servicio. La gente anda usando el aceite como algo, como si tuviera algún poder milagroso, que ya lo mencioné yo ahorita, que los protege, cuando no es así. Estas cosas son supersticiones. Los cristianos, los hermanos que hacen esto de una forma de buena voluntad, vamos a llamarlo así, están atribuyéndole poder, un poder milagroso, un poder sobrenatural, y lo único que están ocurriendo en ellos es tener una superstición. Amén, hermanos. Imagínense agarrar yo ahorita, no sé, cualquier cosa pequeña, algún artículo, alguna moneda, no sé, y ungirlo y decir: lo voy a traer porque esto me va a proteger. O sea, superstición. No, estamos equivocados. Estas cosas son supersticiones. Se ponen a ungir carteras, se ponen a ungir bolsas
para que la gente se les llene de dinero. Eso lo vemos. Otros venden botellitas con aceite traídas, según ellos, desde Israel. Y la gente, los hermanos, andan comprando esto. Otros se ponen a vender pañuelos ungidos para que la gente se los lleve, ¿verdad?, a los enfermos de su casa y pues que se los pongan para que estos sanen. Fíjense nada más. O sea, supersticiones, dándole poder a ese pañuelo que está ungido con ese aceite. La hermana anda ungiendo a su marido a escondidas o en la noche, que no se dé cuenta, para que el marido se convierta. Hace poco yo miré un video y hasta ungieron chicles, hermanos, para recibir, ¿verdad?, a través de ellos la unción de Dios, el poder de Dios. Hermanos, hicieron filas los hermanos. Aquella persona que ungió aquellos chicles se le acabaron, tuvo que mandar pedir más. Le dijo, bueno, ¿sabes qué? Ve por más chicles. Y lo mandó. En pleno servicio, es algo increíble, pero eso sucedió. Hay quienes ungen a los hermanos para que se dediquen a algún ministerio, maestro, diáconos, líderes, etc. Los apóstoles no ungieron a los diáconos, a los primeros 7 diáconos que nos muestra el libro de Hechos. Ellos no fueron ungidos para servir a las mesas. Los ancianos no ungieron a Pablo y a Bernabé cuando ellos fueron enviados a predicar. El mismo apóstol Pablo no ungió a Timoteo para que fuera pastor y se quedara en Éfeso. Dice la Escritura que ellos oraban, dice la Escritura que ellos ayunaban, dice la Escritura que ellos imponían sus manos y los enviaban. Pero no vemos, hermanos, nada de esto, de lo que yo les acabo de mencionar, respecto del aceite en el Nuevo Testamento. Hoy en día se está llevando esto. Hoy en día se está practicando esto. Yo le dije a usted, en algún momento lo escuchó, en algún momento usted aprendió, pero posiblemente en algún momento usted y yo fuimos parte de eso. Fuimos de los que hicimos quizá fila, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nos ungieran. Ahora, hermanos, para terminar nosotros, vamos a ver este último punto. Todo creyente ya ha sido ungido, y no con aceite, sino con el mismo Espíritu Santo de Dios. Todo creyente ya ha sido ungido. Desde el momento que usted y yo creímos en Cristo, hemos sido ungidos por medio del Espíritu Santo. Primera de Juan 2:20 dice la Escritura, pero vosotros tenéis la unción, dice, del Santo, y conocéis todas las cosas. Ahí mismo, en el versículo 27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él, dice, permanece, habita, mora, vive en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella, dice, os ha enseñado permanecer en Él. ¿A qué se refiere respecto de esto, hermanos? Es de que el Espíritu Santo nos ayuda a nosotros en conocer la verdad y en desechar la mentira. El Espíritu Santo que mora en usted, que mora en mí, que ya hemos sido ungidos nosotros por medio de Dios, ¿sí?, a través del Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo es quien nos ayuda a discernir, ¿es bueno o es malo? ¿Es correcto o no es correcto? ¿Es de Dios o no pertenece a Dios? Segunda de Corintios, 1:21, dice la Escritura, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Amén. Al creyente Dios nos ha ungido. En 1 Corintios 1:12 dice la Escritura, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que
que sepamos lo que Dios dice nos ha concedido. Si Dios el Padre, hermanos, escuchen, si Dios el Padre nos ha ungido con el Espíritu Santo de Cristo, y si el Espíritu Santo nosotros sabemos que es Dios, la pregunta es, ¿para qué queremos otra unción si tenemos a Dios mismo como nuestra unción? Amén. Si yo tengo la unción del Santo, si yo tengo la unción de Cristo, el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es Dios, ¿para qué voy a querer yo otra unción? ¿Para qué usted va a desear otra unción? ¿O acaso no estamos completos en Él, como dice la Escritura? Pero ahí andan otros, ¿verdad, hermanos? Y desde hace mucho tiempo, con la famosa doble unción. ¿Han escuchado, hermano, de la doble unción? Dicen, vengan, voy a orar para que reciban una doble unción. ¿Ok? Voy a orar para que reciban. O sea, yo voy a orar para que tú recibas. O dicen, yo les voy a dar una doble unción de mi espíritu. Yo voy a orar para que tú recibas una doble unción de mi espíritu. Y sí, toman el pasaje muy conocido de Eliseo y Elías, en donde le dice Eliseo, ¿verdad?, antes de que Elías fuera tomado por Dios en ese torbellino que habla la Escritura, que dice, dame una doble porción de tu espíritu, ¿verdad? No te voy a dejar ir hasta que tú me bendigas y me des una doble porción de tu espíritu. Y toman ese pasaje, pero de la forma que ellos lo toman, hermanos, están equivocados, no se refiere a eso. Eliseo está pidiendo, lo que tú has hecho, yo quiero hacerlo doblemente. Yo quiero hacer tu trabajo que tú hiciste, yo quiero trabajar el doble. Y le dice Elías, oye, lo que estás pidiendo no es cosa fácil. Pero bueno, habrá tiempo quizá hablar más de ese pasaje en otro tiempo. Si es una doble unción que uno va a recibir de estas personas que están predicando esta famosa doble unción, la pregunta sería también, ¿es que vamos a recibir nosotros al Espíritu Santo al cuadrado? Son preguntas tan, ¿verdad? No sé cómo llamarlas. Preguntas tan sin chiste, preguntas tan ridículas, pero que la gente, hermanos, al momento de conocer, al momento de saber, rechazan eso. Pero cuando no saben, simplemente los hermanos se levantan y hacen filas para que aquella persona ore y reciba según una doble unción. ¿De qué? Del Espíritu Santo. Cuando ya el creyente ha sido ungido, ¿verdad?, por Dios, por ese Espíritu, o más bien por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Otros dicen, ¿quién quiere una unción fresca? Y cosas semejantes nosotros encontramos. ¿Quién quiere una unción fresca? Igual. La pregunta es, o sea que con el paso del tiempo, mi espíritu o el Espíritu Santo de Dios se va secando. O sea, una unción fresca. ¿Qué se refiere con eso? Y si se dan cuenta, hermano, nosotros debemos de tener mucho cuidado y poner mucha atención a las mismas palabras que estas personas están enseñando y están predicando. Que lo mismo que ellos están hablando, si nosotros ponemos mucha atención, simplemente van en contra de la palabra, van en contra de lo mismo que ellos están leyendo e incluso hasta los pasajes que están utilizando. Pero la gente, hermanos, se para, hace filas y quiere esa doble, esa unción fresca, quieren ese poder. Así que, hermanos, nosotros ahorita estuvimos hablando sobre ungir con aceite para protección. Ya hemos visto que el aceite no tiene ningún poder milagroso, no tiene ningún poder sobrenatural sobre nosotros. El poder que usted y yo tenemos mora en nosotros. Hemos sido ungidos con Él, hemos sido sellados con Él. Nosotros somos el templo de Él y su nombre es el Espíritu Santo de Dios.
Usted y yo no necesitamos nada más que Él. Si usted y yo andamos buscando otra cosa que no sea eso, lo estamos haciendo a Él a un lado o simplemente le estamos restando poder en nuestra vida. Así que ungir con aceite para protección, la misma palabra de Dios, esa enseñanza la hecha por tierra. Amén, hermanos. Amén. Bien, entonces pues vamos a orar a Dios, vamos a pedirle que nos ayude.